Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en los titulares, generando muchísima expectativa y sinceramente, mucha curiosidad entre todos los fans de la pareja que una vez conquistó las pantallas y los corazones de millones. Sí, estamos hablando de la posible ruptura o al menos la tensión, entre dos nombres que suenan a telenovela turca de éxito, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero lo más importante, la estrella que hoy ha decidido romper su silencio ha sido Demet. ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es la verdad detrás de los rumores? Quédense conmigo porque vamos a desentrañar todos los detalles. Y antes de sumergirnos en este fascinante drama, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán al día con las noticias del mundo del espectáculo que tanto nos gustan. Imaginen la escena, un equipo de periodistas con sus cámaras listas, sus micrófonos extendidos y en medio de ellos Demet Özdemir, la carismática actriz que ha conquistado el mundo con su talento y su sonrisa. Había mucha expectación, palpable en el aire cargado de flashes y murmullos. Desde hace meses, los rumores han sido una constante, alimentando debates en foros, especulaciones en redes sociales y titulares en innumerables medios. Que si se habían distanciado, que si la relación había terminado, que si había segundas oportunidades, que si, bueno, un sinfín de especulaciones que han mantenido a los fans en vilo, tejiendo intrincadas narrativas sobre el destino de una de las parejas más queridas del panorama turco. Y es que cuando una pareja como ellos, que ha compartido pantalla y según se creía, también vida, enfrenta rumores de separación, el interés es inmenso. Son como el epítome del cuento de hadas moderno para muchos, y un final inesperado o una crisis siempre genera un torbellino de preguntas y deseos de respuestas definitivas. Demet, hasta ahora, había sido un remanso de discreción en medio de la tormenta mediática. Mantenía una línea de profesionalismo impecable enfocándose en sus proyectos, en su carrera, que por cierto, no para de crecer, consolidándose como una de las actrices más relevantes de su generación. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente que no se deja llevar fácilmente por el murmullo mediático, cultivando un halo de misterio en torno a su vida personal. Sin embargo, la presión constante o quizás el deseo genuino de poner fin a la incertidumbre que rodeaba su relación con Can Yaman, la ha llevado finalmente a hablar. Y lo que dijo, amigos, es precisamente lo que todos estábamos esperando escuchar, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de las especulaciones. Según las últimas informaciones, recogidas diligentemente por diversos medios turcos e internacionales, Demet Özdemir, al ser abordada por los periodistas en una salida reciente, no esquivó las preguntas con evasivas habituales. Al contrario, con esa calma que la caracteriza, esa serenidad que parece emanar de su personalidad, abordó directamente el tema de su relación con Can Yaman, un tema que ha acaparado portadas y debates durante tanto tiempo. Y lo que reveló, si bien no fue una declaración explosiva en el sentido de detalles escabrosos o revelaciones escandalosas, sí que puso fin a muchas especulaciones y sentó las bases para un entendimiento más claro. Lo más relevante, lo que ha causado el mayor revuelo y ha sido el titular principal, es que Demet reconoció de manera inequívoca que su relación con Can Yaman es parte de su pasado. Sí, lo ha dicho claramente de forma concisa y directa: somos expareja. Esa frase tan simple, tan directa, es la que ha resonado con fuerza, disipando las dudas y confirmando lo que muchos fans ya temían o anticipaban. Es crucial entender el matiz de sus palabras. No se trata de una ruptura reciente, de un quiebre a flor de piel que aún estuviera en proceso de duelo o negación, según se desprende de sus declaraciones. Parece que la relación terminó hace algún tiempo, quizás meses atrás, y aunque la confirmación oficial no había llegado de forma tan explícita de su boca, ella ahora sí lo ha hecho con una claridad meridiana. Y lo ha hecho de una manera que refleja una gran madurez, sin rencores aparentes, sin señalar culpables, solo aceptando la realidad de que las cosas cambian, que las relaciones evolucionan, y en este caso, que la suya con Can ha llegado a su fin. Esta aceptación serena es en sí misma una declaración de fortaleza y de cierre. Es interesante notar la forma en que lo expresó. No hubo lamentos, no hubo acusaciones, solo una aceptación serena de los hechos consumados. Esto habla mucho de su personalidad, de su temple y de su evolución como figura pública. Demet Özdemir es conocida por ser una persona que valora enormemente su privacidad, y aunque su relación con Can Yaman fue muy mediática, especialmente durante la vorágine promocional de Erkencikus,
ella siempre ha intentado mantener un delicado equilibrio entre su vida pública y su esfera privada. Y ahora, al confirmar de manera tan explícita su estado de expareja, está, de alguna manera, cerrando ese capítulo de su vida de forma definitiva y pública, poniendo un punto final a las especulaciones. Recordemos que el romance entre Demet y Can surgió precisamente en el set de Erkencicus. La química entre ellos era innegable, una electricidad que se sentía en cada escena, y los fans, que ya amaban apasionadamente a sus personajes, Sanem y Can, se emocionaron enormemente al ver que esa conexión traspasaba la pantalla y se materializaba en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de montajes de fotos juntos, de esperanzas puestas en un futuro común, en una pareja que encarnaba el sueño de muchos. Era una pareja que inspiraba, que generaba mucha ilusión y que se convirtió en un fenómeno de masas, un referente de romance moderno para una generación. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a veces implacable mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada a veces se vuelve peligrosamente difusa. Los constantes viajes de Can, su meteórico ascenso a la fama internacional, sus proyectos en Italia y la consolidación de su carrera allí, y las propias ambiciones y trayectorias de Demet, quien también se ha consolidado como una estrella de primer nivel, podrían haber marcado el inicio de las diferencias o de las distancias necesarias. La complejidad de sus agendas, los diferentes rumbos profesionales y personales que empezaban a tomar, y la propia dinámica de una relación en el ojo público, jugaron su papel. Lo cierto es que con el tiempo las apariciones juntos se fueron espaciando, y los rumores de distanciamiento, de grietas en la fachada, comenzaron a ganar fuerza, alimentados por la ausencia de confirmaciones y la aparición de otras actividades individuales. Hubo momentos en medio de la vorágine de rumores, en los que parecieron reconciliarse, o al menos, hubo señales que alimentaron la esperanza de los fans. Se les veía juntos en eventos, se intercambiaban comentarios en redes sociales que podían interpretarse de muchas maneras, generando nuevas oleadas de especulación. Pero parece que a pesar de esos intentos o de las percepciones externas, la relación no logró superar los obstáculos y consolidarse a largo plazo. La chispa inicial, quizás, no fue suficiente para construir una base sólida para un futuro juntos. Ahora, con la declaración de Demet, queda claro, de una vez por todas, que han tomado caminos separados, y que esa etapa de su vida, esa historia de amor que cautivó a tantos, ya es cosa del pasado. Lo más importante aquí, y lo que resalta en su declaración, es el mensaje que ella proyecta: resiliencia, aceptación y un enfoque inquebrantable en su presente y futuro. Demet ha estado inmersa en proyectos muy importantes, demostrando su versatilidad y su talento arrollador. Recordemos su impactante participación en la serie Woman, donde demostró una gran profundidad dramática, y más recientemente su papel protagónico en My Home My Destiny, que ha sido un éxito rotundo a nivel internacional y le ha valido el reconocimiento de crítica y público. Además, ha estado trabajando activamente en proyectos fuera de Turquía, lo que demuestra su ambición y su deseo de crecer como artista a nivel global, expandiendo sus horizontes. Su declaración sobre Can Yaman, por lo tanto, no es solo una noticia sobre su vida personal, sobre un capítulo que se cierra. Es también un reflejo de su madurez profesional y personal. Al abordar el tema de frente con valentía y transparencia, Demet está, en cierto modo, liberándose de las conjeturas, de las cargas de la especulación, y permitiéndose enfocarse plenamente en su carrera, que es lo que realmente la apasiona, la impulsa y la define como artista. Es un acto de reafirmación de su identidad como profesional. Muchos se preguntarán, y la pregunta está en el aire, ¿qué significa esto para el futuro de sus carreras? ¿Podrían volver a trabajar juntos en algún proyecto futuro? ¿Existe algún resentimiento o tensión latente que pudiera dificultar una colaboración? Según las palabras de Demet, parece que no hay hostilidad. La frase "somos expareja" es una declaración que denota que la relación ha terminado, pero no necesariamente implica animadversión. En el mundo del cine y la televisión, especialmente en la industria turca, es bastante común que los actores mantengan relaciones profesionales cordiales e incluso amistónicas con sus exparejas, una vez que el capítulo personal está cerrado. De hecho, la profesionalidad de ambos, incluso durante su relación, es algo que siempre se ha destacado, y no hay indicios de que esto haya cambiado. Lo que sí podemos inferir de su declaración, con una alta probabilidad, es que no hay planes INM. Hiatos de reconciliación romántica. La etapa de Demet Özdemir y Can Yaman como pareja ha llegado a su fin de manera definitiva,
y ahora cada uno está construyendo su propio camino, forjando su propio destino profesional y personal. Y esto, para muchos de sus seguidores, es un mensaje de empoderamiento y de ejemplo. Demet está demostrando que una ruptura, por muy mediática que sea, no tiene por qué definirte, que puedes salir fortalecida de una experiencia así y seguir adelante con tu vida y tus proyectos con renovada energía. Además de confirmar su estado de expareja, es probable que Demet haya sido consultada sobre otros temas durante esa intervención, quizás sobre sus nuevos proyectos, sobre sus aspiraciones profesionales a futuro o sobre su vida actual. Y aquí es donde entra la intriga, el detalle que siempre está presente en estas intervenciones públicas. A menudo, cuando una figura pública habla sobre un tema sensible, suele haber matices, pequeños detalles, gestos o palabras que captan la atención y abren nuevas vías de especulación, aunque sea de forma sutil. Es posible que haya insinuado algo sobre su estado sentimental actual, si está abierta a nuevas relaciones o enfocada en su carrera, aunque lo más probable es que, fiel a su estilo reservado, haya mantenido la cautela, dejando esos aspectos en el ámbito de su privacidad. Lo que sí sabemos con certeza es que su enfoque principal está en su trabajo, en seguir cosechando éxitos, en seguir conectando con su audiencia a través de sus personajes y en continuar consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. La forma en que los medios han reaccionado a sus palabras es un reflejo de la importancia que tiene esta pareja en el imaginario colectivo, de la fascinación que genera su historia. Cada movimiento, cada declaración, es analizado al milímetro, desmenuzado y debatido. Pero es importante recordar, y es un mensaje que quiero transmitir, que detrás de los flashes, de los titulares y de las cámaras hay personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y Demet, al tomar la iniciativa de hablar, al dar este paso adelante, ha decidido tomar el control de su narrativa, de su historia, y presentarla al público en sus propios términos. Lo que más me llama la atención de esta situación, y lo que quiero destacar, es la evolución de Demet Özdemir como persona y como profesional. La hemos visto crecer desde sus inicios, hemos sido testigos de su talento innato y de su perseverancia incansable para labrarse una carrera de éxito. Y ahora, al enfrentar preguntas sobre un capítulo cerrado de su vida personal, lo hace con una seguridad, una dignidad y una madurez admirables. Es una lección para todos nosotros. La vida está llena de altibajos, de capítulos que se abren y se cierran, pero la forma en que los enfrentamos, la actitud con la que nos movemos hacia adelante, es lo que realmente importa y lo que define nuestro camino. Y ahora, para aquellos que se preguntan qué vendrá después, tanto para Demet como para Can Yaman, pues solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro con una certeza casi absoluta, es que Demet Özdemir seguirá brillando en el mundo de la actuación. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y su dedicación es inspiradora. Y aunque el capítulo de su relación con Can Yaman se ha cerrado, su legado en la televisión turca y en el corazón de sus fans sigue intacto, e incluso se fortalece con cada nuevo proyecto, con cada muestra de su carácter y su profesionalismo, y con cada declaración valiente y sincera. En resumen, la gran noticia de hoy, la que ha desatado esta conversación, es que Demet Özdemir ha roto su silencio y ha confirmado lo que muchos sospechaban, lo que los rumores apuntaban con insistencia: ella y Can Yaman son expareja. Lo ha hecho de una manera serena, madura y digna, sin dar demasiados detalles escabrosos, pero dejando clara la situación y cerrando el ciclo de especulaciones. Es sin duda el fin de una era para los fans de la pareja que cautivó al mundo, pero el comienzo de una nueva etapa emocionante y prometedora para Demet, quien sigue enfocada en su exitosa y ascendente carrera. ¿Y ustedes, qué opinan de la declaración de Demet? ¿Les ha sorprendido su forma de abordar el tema? ¿Qué les gustaría ver a continuación en las carreras de Demet y Can? ¿Creen que podrían volver a coincidir profesionalmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó la información que buscaban, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos amantes de las series turcas y del mundo del espectáculo que puedan encontrar esto de su interés. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, les invito encarecidamente a suscribirse y a activar esa campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención,
y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos ustedes.